En teoría estaban... Bueno, perdí las caras. Voy a dejar el chat en... Ah, acá están ustedes. Excelente. Claro, iba a estar un poquito complicado entender lo que estaba explicando. Bueno, entonces, creamos una función envolvente que se tenga como argumento otra función. ¿Qué función le vamos a poner la función que a nosotros nos guste? Entonces, vamos a definir un montón de instrucciones que sea esto ocurre primero, ¿bien? Profe, Sí, corto un segundito. ¿Podrás ponerle un poquito más de zoom a tu completamente. collab? Ahí, a ver, ahí. Genial, muchísimas gracias. No hay por qué. Me gusta el feedback. Bien, entonces, vamos a definir todo un conjunto de líneas de código que se van a ejecutar primero, ¿bien? Después vamos a dejar ahí, vamos a separarlo así. Y después lo que vamos a tener es nuestra función que nosotros queremos modificar, ¿ok? Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, es... Uy, Dios, estoy tratando de acomodar esto. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer que el resultado de todo esto que este procesamiento que voy a hacer va a ser la función que yo había llamado anteriormente, ¿bien? Y a esto le voy a poner dos argumentos. Los argumentos son, y esto por ahí lo van a ver mucho cuando busquen en documentación, args y quarks, como dicen. Se me escaparon estos con doble coso. Args y quarks son básicamente los argumentos constantes y variables de una función. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros ponemos esta sintaxis, le estamos diciendo, agarrame el nombre de función que yo te pasé y llamame a los argumentos que correspondan. ¿Bien? Tal cual. Después, va a ejecutar la función. Acá, de hecho, puede haber un script. Y después yo puedo poner, por ejemplo, esto ocurre después. Bien. Y al final de la función yo le tiro un return. Return resultado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Creo una envolvente, ejecuto un bloque de código antes, que puede ser algo que diga, bueno, controlame el estado de las variables y fíjate que nada toma un valor inesperado. Ejecutame la función que yo ya tengo definida y después haceme otro chequeo o un print o lo que sea. Bien, esto por ejemplo puede ser. Entonces, nosotros corremos esto y lo que nos queda hecho es básicamente, me comí igual esto, una parte muy importante, que es que cuando yo tengo esto, yo lo que defino es así, la función interna. Lo que sería lo que está envolviendo, digamos, si esto es la envolvente, digamos, vamos a ponerle nombre fallo. Si esta es la función de envolvente, acá tengo la que está la función interna. ¿Bien? Que viene con los argumentos estos. Bien. Esta estructura de una función general afuera y una función general adentro es básicamente lo que ustedes tienen que copiar y pegar. Bien, esto siempre es así. Si quieren anotárselo en algún lado. Igual esto creo que lo tenían en la teoría de más. Entonces, yo tengo una envolvente y después tengo la función interna. Bien. Entonces, le digo, lo que pasa primero, tengo los resultados de la función que yo llamo acá afuera y después lo que pasa después y después. El resultado de la función interna, podría decir, y return función interna. Bien. Entonces, una vez que yo tengo esta estructura codeada acá, envolvente con la función definida dentro, y que fíjense que lo que me devuelve esta envolvente es la función que yo definí acá adentro, con todo lo que pasa antes, lo que está la función que yo quería original y lo que pasa después. Una vez que yo tengo la envolvente preparada, yo ahí la puedo utilizar. ¿Cómo hago? Bueno, pongo arroba envolvente, ¿bien? Y después escribo la función que yo tendría, bien, por ejemplo, de función de, qué sé yo, mostrar mensaje. Mensaje, bien. O por ejemplo, calcular.
vamos a hacer esto. Calcular, ¿se acuerdan del que hicimos la semana pasada? Calcular área, perímetro, el código, que teníamos como parámetro el radio. Bien. Entonces yo tenía que área era igual a 2, perdón, era pi, pi por radio al cuadrado. Bien, vamos a hacer así. Yo por ahí si voy escribiendo y nomás me quedo callado para escribir más rápido, con más concentrado. Si hay es algo que escribo que no me siguen, por ahí me dicen, ¿sí? Por ahí si lo Profe, vimos en la clase ¿por anterior, qué nos entienden. el arroba envolvente? El arroba envolvente, esta sería la forma en la que uno llama a la envolvente, o vamos a ponerle el nombre que lo bien, al decorador. Bien. Básicamente vos lo que haces es decir, yo creo el decorador con una función interna además que va a extender la funcionalidad de una que existía de antes. Bien. Por ahí podría función original. Vamos a ponerle nombres bien descriptivos, ¿dale? Entonces, yo tengo una función original que yo deseo extender su funcionamiento y hago esta estructura. Cuando yo le digo arroba, lo que va a hacer es tomar la función que sigue y va a aplicarle todo lo extra que yo le había puesto acá. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo sí tengo la función área perímetro igual a .py por 2 por radio y le tiro un return área, perímetro. Bien, no, si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos esta función. Vamos a dejar esto por acá, suelto por ahí, por el momento. Entonces, yo tengo la función calcular área perímetro y si yo la llamo calcular área perímetro de, por ejemplo, del número 2, ahí fíjense que me da de nuevo usé el número 2, tengo que usar otro número que no sean lo mismo. Fíjense, me da el área que serían 28 unidades cuadradas y el perímetro que serían 18,8 unidades. Bien. Esto es lo único que hace la función calcular área y perímetro. Ahora, yo quiero que, además de calcular el área y perímetro, me sume los dos o me los multiplique, porque quiero crear otra variable más o lo que sea. Bien, o que, por ejemplo, que me los divida por 10, o lo que sea. Yo no hago y digo, bueno, calcular área perímetro y le tiro el dividido 10 acá adentro, ¿bien? Dividido 10, dividido 10, por ejemplo. Bien. Yo en vez de esto digo, bueno, yo ya tengo la función original y yo ahora lo que quiero es que haga algo extra. Bien, voy a redefinir esta función. Entonces, ¿cómo hago? Yo agarro y le voy a poner el arroba, que teníamos nosotros, decorador. Bien. Entonces, lo que va a hacer esto es decir, bueno, yo aplico este decorador. Bien. Y cuando yo vuelva a llamar a la función, bien, recuerda algún... Claro, le saqué el 3 cuando borré recién. Fíjense qué es lo que pasa ahora. Bien. Nosotros estamos ejecutando todo el bloque de código que está antes. En el medio, acá no se ve porque no hay ningún mensaje acá, pero en el medio se está calculando el área y perímetro y después se ejecuta el otro bloque de código. Bien. Y después nos lo muestra porque Colab nos muestra el resultado. Por ejemplo, si nosotros vemos así, print se ejecutó la función extendida. Bien. Fíjense, esto ocurre primero, se ejecuta la función extendida con todo lo que tenga que ocurrir y después se ejecuta lo que va después. Bien. Ahora, este es el concepto, digamos, si nosotros lo asignamos, vemos que no nos muestra. Este es el concepto de un decorador. Es, y acá está lo que yo por ahí les decía la semana pasada. ¿Es muy común usar decoradores? Más o menos, bien. ¿Por qué? Porque se tienen que dar ciertas, digamos, condiciones. Nosotros tenemos que tener una función original que ya funcione, bien. Generalmente que nosotros no diseñamos. Y a su vez tenemos que
no reutilizar la función original. Por ejemplo, si yo ahora quiero solamente calcular el área y perímetro y no quiero tener que me muestre este cartel y que me muestre este otro cartel, yo ya no puedo usar la función original. Bien. Entonces, el uso del decorador es solamente si quiero extender una función y no me interesa usar la función plana original. Bien. Lo mostramos porque lo mostró Alexa, que está bueno, pero realmente en la cursada, por ejemplo, es muy raro. Como nosotros vamos a utilizar nuestras propias funciones, bien, vamos a tener todo acceso a poder modificar todo lo interno. Bien. Sí, veo micrófono abierto. O escucha algo. ¿Sí? ¿No? Ok, no. Bueno, entonces, el decorador lo vamos a utilizar generalmente cuando tengamos una función importada de otro módulo que no podemos acceder a modificar. ¿Cuándo se va a dar? Rara vez. Es la realidad. ¿Bien? Pero bueno, no sé si se entiende más o menos el concepto de esto. Generalmente, como les decía, por ejemplo, si yo quiero hacer un monitoreo, se hace esto. Por ahí esto se utiliza, entre paréntesis, ya que salió tema al principio de la clase, con objetos. Bien. Entonces, si yo tengo un objeto que va cambiando dentro su valor a medida que va ejecutándose el código, yo puedo hacer un monitoreo de ese objeto. Pero bueno, un poquito irse por las ramas. Bien. Eso por un lado. Bien. Así que. No sé si tienen alguna consulta de esto. Como, Te hago una pregunta. sí, En vez de usar el concepto de decorador, ¿se podría usar una función y pasarle los parámetros y que adentro de esa función esté todo el código que vos crees, que llame a la otra función, que incorpore los parámetros que les pasaste y que te retorne, digamos? Y en definitiva hiciste lo mismo, pero en vez de usar el concepto de decorador, usaste una función. de hecho es lo que uno por ahí hace más, porque lo que él está diciendo es hacer algo así. Bien. Es tener una función ampliada, digamos. Bien. Que yo tenga una función original, que tenga, y por ejemplo, radio. Bien. Y acá adentro yo lo que hago es así. Vamos a hacer esto y vamos a tirar esto acá. Bien. Algo así decís vos, ¿no? Más o menos. Sí, incluso ni siquiera usaría función original, usaría los parámetros que tengo que pasarle, digamos, donde Claro, dice función ampliada, pondría los ahí, parámetros y adentro, sí, sí, algo así. algo así. Bien, entonces nosotros agarramos, le damos ahí, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, entonces yo tendría que tener calcular área perímetro. Bueno, ahora tendría que volver a correr la función sin tener el decorador. Bien. Y no sé, calcular área perímetro. Perdón. Acá, coma 3. Bien. Y está funcionando. De hecho, le podemos asignar acá. Ah, igual. Es exactamente lo mismo. De hecho, personalmente a mí me gusta más hacer cosas así. ¿Por qué? Porque vos, al tener esto, vos tenés tu versión de función ampliada, pero no perdiste calcular el perímetro. Todavía podés utilizar, bien, calcular área perímetro 3. Bien. Todavía podés utilizar la función original. Bien. No la perdés. Por eso también decía que son casos donde uno puede usar decoradores muy específicos. Bien. Esto lo vemos como para que quede más o menos claro el concepto. Esta es una variante que me gusta más, pero bueno. Pa- Muchas veces Alexa les va a mostrar cosas que es, chicos, sepan que esto existe. Si en algún momento por ahí justo dicen, che, yo querría hacer, esto existe. Ese es el jugo de esta materia, más allá de, van a aprender a usar librerías, van a aprender a usar funciones, pero estas cositas extras son lo que nosotros tratamos de aportar. Pero bueno, no sé si esto va a responder la pregunta, es implementado lo que... Sí, sí.
Sí, perfecto. O sea, se me ocurre que por ahí lo de los decoradores es cuando lo vayas a usar con más de una función, digamos, una función Claro. genérica, puedas pasarle cualquier función. Exacto. Yo quiero modificar 10 funciones distintas o 20 funciones distintas y yo quiero que todas hagan lo mismo al principio y al final. Bueno, ahí le tiro un decorador. Bien. Por ejemplo, vamos a hacer situación hipotética. Hicieron un programa para llevar el registro en un comercio de todo el catálogo que tengan de precios, etcétera, etcétera. Bien. Em, Ustedes tienen eso y vamos a decir, ponele que vos lo querés vender algo a muchos comercios, eso. Porque vos decís, che, esta interfaz funciona para mucha gente. ¿Qué hago? Porque yo quiero que él siempre le tire un mensaje que sea bienvenido a nombre del comercio, además, y no quiero estar cada vez que tengo que hacerlo entrando, modificando todas las funciones. Bueno, hago un decorador que sea bienvenidos a nombre del comercio, ponele, y se lo aplico a todas las funciones. Entonces ya mi código queda actualizado a todas las funciones con el nombre nuevo. Y ahí está. O él me dice, no, yo en realidad no solamente quiero que tenga el stock, sino que además quiero que me haga un estimativo de cuánto tengo que comprar para el mes que viene. Bueno, pero eso no es algo genérico. Bueno, creo un decorador y lo aplico a las funciones que tengan que utilizar esos datos. Bien. En esas situaciones por ahí es un poco más útil. Eh, pero de nuevo, también tranquilamente podrías crear una función nueva y funcionaría. Son distintos approach. Hay gente que le gustan mucho los decoradores. Como se darán cuenta, no soy particularmente uno de esas personas, pero es válido. Bien. Entonces, vamos a continuar. Viendo los decoradores, ya habíamos visto la clase pasada cómo cargar el módulo de Drive. Los name y main también son cosas que, bueno, podría saltearse. Me voy a saltear directamente lo que quería que viéramos hoy, que por ahí es la parte de vectores y matrices. Bien. Ustedes vieron la clase pasada una introducción a matrices, no sé cómo la llevaron, si hay algo que haya quedado confuso de los conceptos o general, o cómo se sintieron con el tema. No sé si alguien lo había visto ya, había trabajado con matrices o no. Bien. La- No, vimos una introducción, muy poquito, no vimos mucho, porque justo ya se terminaba la clase. bien. Sí, vimos un poquito. Trabajamos el cuatrimestre pasado con matrices, pero no con vectores. Bien. La idea de una matriz y de un vector es más o menos la misma, ¿bien? Nosotros cuando tenemos una matriz vamos a usar el buen Paint, infalible. Entonces, nosotros cuando tenemos una matriz tenemos algo más o menos así, ¿bien? Una matriz o un arreglo también se le dice mucho, ¿bien? Es un conjunto de datos, pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser lo que se les ocurra, que están organizados en un patrón de grilla, ¿bien? Cuando este conjunto de datos está, por ejemplo, como es en el caso de la lista, uno atrás de otro, se suele decir que es un vector. Si nosotros ya tenemos algo como un Excel que tiene como una planilla que tiene 2 dimensiones para movernos, ahí se dice que es una matriz, ¿bien? Y de hecho después también podemos tener cosas que sean más complicadas, ¿bien? Por ejemplo, sí, tranquilamente podríamos tener algo así, un arreglo de 3 dimensiones, que esto ya no tiene nombre vector matriz, es un arreglo de 3 dimensiones, ¿no? Ahora, ustedes siempre que escuchen vector y matriz, la única diferencia es esta. Un vector tiene todos los elementos en una lista y en una matriz es como una grilla. Bien. Generalmente nos van a escuchar por ahí que decimos de forma intercambiable o que vamos a tratar de decir arreglo, porque un arreglo es una forma más genérica de referirse a todo esto. Bien. Ahora, ¿para qué nos puede? Bueno, si alguna vez utilizaron Excel, ya saben que está muy bueno tener los elementos organizados de esta forma. Bien. Pero también nos va a ayudar mucho para lo que es el manejo de datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos tablas de datos con precios, si tenemos tablas de datos con fechas, ¿bien? Si tenemos tablas de datos con cualquier tipo de datos, lo podemos almacenar dentro de una matriz. Y dentro de esa matriz nosotros podemos aplicar operaciones, ¿bien? Por ahí uno ve esto ahora y es algo
quieras o no matemático, tipo uno por ahí no le ve una aplicación muy práctica, ¿bien? En principio a todo el tema de matrices. Pero una de las cosas que por aquí vamos a trabajar en la tercera unidad es con imágenes, ¿bien? Imágenes, por ejemplo, cuando nosotros vemos una imagen, vamos a usar, ya que estamos acá, Google, ¿bien? Binaria. Nosotros, todo lo que sean imágenes, por ahí alguno lo sabe, por ahí no, en realidad es un conjunto de unos y ceros, ¿bien? Imagen y matriz. Vamos a tratar de encontrar alguna así en el momento. Así puedo mostrarles. Si no tengo una... Bueno, vamos a entrar desde otro lado. Vamos a ir por acá. Para. Por aquí. Por aquí. Y vamos a entrar por acá. Bien. Y estaba por... Más o menos por acá. Bien. Esta es una imagen en escala de grises. Bien. Nosotros tenemos este dibujo de un 8 escaneado a muy baja resolución. Y nosotros, esto la computadora no lo ve como blancos y negros, sino que lo entiende como esta representación que es en números que van entre 0 y 255. Bien. Cuando nosotros tenemos una imagen en color, tenemos 3 capas de estas, bien, que son RGB. Entonces, por ejemplo, esto sería lo que estábamos viendo hace un rato como una matriz. Así. Una matriz de, por ejemplo, n por m. Y acá tengo, por ejemplo, los colores en blanco y negro. Si yo tengo una imagen en RGB, yo voy a tener una matriz que me representa los colores en rojo, una matriz que me va a representar los colores del mismo tamaño en verde y una matriz que me va a representar los colores en azul, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo estas 3 matrices, una forma, en vez de representarlas como 3 matrices por separado, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, voy a representarlas como un arreglo de 3 dimensiones, ¿bien? Entonces, tengo algo más o menos así, que era lo que estábamos viendo hace un ratito. Bien. Esto también muy probablemente lo vaya a repasar Alexa la clase que viene, así que no se preocupen. No va a ser la última vez que vamos a hablar de cómo interpretar matrices ni nada de eso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la primera de estas columnas va a ser mi imagen en rojo, la segunda de estas columnas va a ser mi imagen en verde, y la tercera de estas columnas va a ser mi imagen en azul. Bien. Esto es para darles un ejemplo práctico de por qué me tiene que interesar aprender a trabajar con matrices. Bien. Después, si yo quiero saturar la imagen de rojo, aplicar un filtro, ¿qué hace? Bueno, todos los numeritos que tiene acá dentro la imagen, básicamente los multiplica por una constante. Si no, yo quiero hacer que tenga colores más cálidos una imagen, ¿qué hago? Todos los numeritos que tenga la parte roja, los voy a aumentar, y todos los que tenga la parte verde. Y todos los azules, todos los colores fríos, voy a hacer que los numeritos sean más chicos. Entonces, de esa forma yo saturo los colores cálidos y disminuyo los colores fríos. Bien, esa es una forma, por ejemplo, muy básica de aplicar un filtro a una imagen. De nuevo, estos son, lo que quiero que tengan es el concepto, porque esto cuando vean imágenes van a verlo más en detalle, vamos a verlo y vamos a trabajar sobre estas distintas capas. Pero esto es básicamente una idea de matriz muy a grosso modo. No sé si tienen alguna pregunta del concepto, si no, vamos a tratar de jugar un poquito ya con matrices. Se ¿Silencio con entiende, C? profe. Bien. No, se entiende. Excelente. Yo espero 5 o 10 segundos, si nadie dice nada, yo sigo. Bueno, entonces, ¿cuál es la forma más fácil, digamos, de poder trabajar con matrices? Bueno, generalmente uno arranca con matrices en NumPy, todavía no vimos NumPy. ¿Por qué? Porque ya está todo preparado para hacer trabajo con matrices, ¿bien? Además de muchas operaciones con matemáticas, ¿bien? Es prácticamente la librería que existe para trabajar con matrices. Pero podemos hacer un primer approach, por ejemplo, con listas, que es algo que ustedes ya vieron, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si yo hago una lista, por ejemplo, así, digamos, A, B, C.
y yo le hago un print, yo voy a tener algo así. Bien. Si ustedes se fijan, esto podemos interpretarlo como una lista común y corriente o lo podemos interpretar como un vector de 3 elementos. Bien, cualquier cosa que diga, si, si ya vieron matrices, por ahí me siguen más, si no. Si yo agrego algunos elementos más, yo voy a tener un vector de 5 elementos y así. Bien. Ahora, ustedes por ahí se acuerdan que yo puedo hacer una lista de listas. Bien, entonces yo obtengo unos corchetes generales y yo acá adentro yo voy a poner A, B, C. Bien. El primer elemento de mi lista es una lista y el segundo elemento vamos a decir D, E, F. Y el segundo elemento de mi lista es otra lista más. Entonces nosotros, si queríamos acceder a algo de esto, bien, si yo la imprimo así como así, yo tengo esto, una lista de listas. Y si yo quería acceder a un elemento en particular, ¿yo qué tenía que hacer? Tenía que decir, bueno, voy a entrar a lista. ¿A cuál de estas dos? ¿A la lista 0 o a la lista 1? Si ustedes se acuerdan, se empieza siempre a contar desde el 0. Bueno, yo quiero entrar a la lista 1 porque quiero agarrar la letra E. Bueno, entro a la lista 1. Fíjense que tenemos la primera. Y después le tengo que poner el índice dentro de esta lista al cual quiero acceder. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agarrar la E, tengo que entrar a la posición 1 dentro de esta lista. Entonces, bueno, ahí tengo mi elemento E. Lo mismo puedo hacer si entro a la primera lista, además, esto ya por ahí lo tienen un poco más asimilado. Ahora, la nueva forma de ver esto, nueva forma por ahí no parece la gran cosa en un principio, es verlo como un vector. Entonces, esto, muchas veces cuando ustedes vean declarar una lista, la van a ver que las declaran así. ¿Bien? De esta forma. ¿Por qué declaramos una lista de listas de esta forma o cuando declaremos arreglos? Porque de esta forma es como que podemos ver la forma de la matriz. Bien, vamos a empezar a interpretar lo que son las listas como matrices. En este caso tenemos nuestra hermosa lista de, vamos a dejar ahí, una lista de 3 por 3. Bien, bien, una lista de 3 por 3 y yo acá tengo A, B, C, D, E, F. Bien, vamos, Profe, sí. sería de 2 por 3, ¿no? De 2 por 3, gracias. ¿Qué dije? ¿3 por 3 o 3 por 2? Bueno, Me parece que 3 por 3. gracias. Bien, entonces tenemos una lista de 2 por 3. Bien, esto ya lo podemos interpretar como una matriz, si bien no es el tipo matriz. Entonces, generalmente cuando nosotros hablamos de matrices van a ir siempre filas primero en las coordenadas y después van a ir lo que son el número de columnas. Bien, y generalmente cuando nosotros querramos acceder, vamos a poner primero el número de fila, como hicimos recién, y después el número de columna. Pasa algo muy curioso cuando nosotros queremos trabajar con esto que, digamos, supongamos que yo quiero tomar toda una fila. Bien, por ejemplo, si yo quiero agarrar el A y el D solamente. Bien, es decir, nosotros queremos agarrar estos dos de acá. Bueno. No tenemos una forma fácil de hacerlo. Si nosotros queremos agarrar esos dos, primero yo tendría que agarrar el elemento 0, 0 y después tendría que agarrar, coma, vamos a tirar una coma, el elemento 1, 0. Bien, en ese caso yo ahí tengo A y D. Pero ahora imagínense que yo quiero agarrar A, D y esto es una lista que sigue para abajo, ¿bien? Imagínense que yo tengo algo así. A ver, vamos a poner... bien. Vamos a ignorar que estos son todos elementos similares, ¿bien?
si yo tengo una lista que es enorme y solamente quiero agarrar el primer elemento, no tengo una forma sencilla de agarrarlos. Uno generalmente trata de poner dos puntos, que ustedes no sé si lo han visto o no, que es el operador general. Bien. Pero si se fijan, esto nos sigue agarrando solamente la lista 0. Bien. ¿Y qué habíamos dicho? Nosotros, en principio, nosotros esperamos. Con esto dice, agárrame todas las listas y de todas las listas sacame el elemento 0. Podemos ver que no está funcionando. Se me rompe la sintaxis. Bien. Es decir, las listas no están preparadas para trabajar como matrices, si bien las podemos organizar de esa forma. Y ahí es donde nosotros arrancamos con NumPy. Bien. Cuando nosotros tenemos NumPy, bien, acá vamos a hacer un pequeño spoiler, no le digan a Alexa. Bien. NumPy nos atrasamos un poco. Pero bueno. Nosotros creamos un arreglo, por ejemplo, utilizando lo que sería, por ejemplo, una matriz np.array. Bien. Esta es la función NumPy-array. Dentro de esto, nosotros le ponemos el arreglo que nosotros queremos crear. Por ejemplo, si yo tengo 1,2,3. Bien. Y vamos a hacerlo en print para que se vea. Si se fijan, nosotros tenemos algo similar. Si se fijan, de hecho, al mostrárnoslo así como así, nos pone los corchetes igual. Bien. Pero fíjense, una forma crucial, por ejemplo, para cuando empiecen a trabajar, que no saben si están trabajando con listas o con arreglos, fíjense que el arreglo no tiene comas, ¿bien? Entre los elementos. La lista viene con comas entre sus elementos, ¿bien? Eso por ahí, ustedes estuvieron charlando hoy el miércoles con Alexa, de que está bueno poder interpretar el tipo de variable que les devuelve una función. Bien, que muchas veces, y de hecho lo vamos a ver cuando arranquemos con el trabajo de NumPy el lunes que viene, hay funciones que nos rompen las cosas porque esperamos un tipo y nos devuelve otro. Bien. Esta es una forma visual de darse cuenta si estoy trabajando con un arreglo o con una lista. Bien, si ustedes tienen una variable flotando. Entonces, yo también puedo hacer un arreglo de arreglos, como lo tenía. Bien. Ahí. Y si se fijan es la misma sintaxis que teníamos antes con las listas, lo único que en vez de asignarlo directamente, vamos a dejarlo como estaba antes, así es más claro. En vez de asignarlo directamente entre corchetes, yo pongo los corchetes dentro de esta función que es np.array. Bien. De nuevo, la sintaxis siempre está bueno dejarlo más o menos ordenado, todo identado. Y acá es donde nosotros podemos empezar a acceder. ¿Qué es lo bueno que tiene NumPy? Por ejemplo, yo puedo acceder ahora sí, matriz, a todos los elementos en la posición de columna 0. Bien, entonces yo hago esto. Perdón. Ahí. Bien. Fíjense que ahora sí, le pongo los dos puntitos y me accede al 1 y al 4. Bien. Y de hecho, si yo quisiera hacer como había hecho hace un rato, fíjense, la misma situación, yo ahora con esta sintaxis accedo a todos los primeros elementos que tenía. Bien. Esta es la razón de ser de NumPy y está ultra optimizado para esto. Van a ver que tiene un montón de funciones copadas. Manejo de datos se hace mucho con esto y con pandas. Bueno, a modo de spoiler es eso. Bien. No sé si hay consultas hasta acá más o menos de cómo tratar con listas. Lo de NumPy es más para modo anecdótico como spoiler para que lo vean ya. Una de las cosas sencillas pero que te permiten simplificarte la vida porque en vez de tener que hacer, por ejemplo, antes, ¿qué teníamos que hacer si queríamos extraer todos los elementos? Bueno, por ejemplo, crear una lista vacía. Bien. Y después teníamos que hacer por list, len de lista. Y acá tendríamos que hacer toda una lógica de un bucle para extraer, bien, vamos a dejarlo ahí como extraer elementos
extraer todos los primeros elementos de la lista e ir poniéndolos uno por uno así. En cambio, NumPy ya nos compila todo eso en una función. Ni siquiera una función, en una forma de sintaxis. Bien. No sé si hay consultas de esto. Bien. Sí, te hago una En general. pregunta. Sí. Vos en la celda de arriba, cuando generás el array ese que generaste de a 3 valores, ¿Este? ese, Sí. o sea, estás haciendo una matriz de no sé cuántas filas son, por 3 columnas. Sí. Y cuando traes todos los primeros valores, te lo devuelve todo en un solo vector. ¿No es como que perdés la configuración de la matriz o hay algo después para recomponerla? El orden en el que aparecen es en el que están acá. Por ejemplo, si yo pongo, vamos a ir 4, 5, 4, 6, 4, 7. Bueno, fíjate que ahí le cambié los valores como para que se vea el orden en el que aparece. Bien. Yo cuando hago así, fíjate que me los devuelve en el orden que van apareciendo en las filas. Bien. Entonces, de la primera fila me devuelve primero, de la segunda. Si yo quiero saber de qué fila era cada uno, simplemente me tengo que fijar en la posición dentro de esto. Bien. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener un vector que sea vector primeros elementos y le asigno estos primeros elementos. Y después yo, ¿por qué le puse un nombre tan largo? Yo, referenciándole el número de fila que yo quiero, de nuevo arranca en 0, yo puedo acceder a ese. ¿Bien? Entonces yo ya con el índice sé de dónde viene. No sé si eso ayuda a responder. Por ejemplo, si yo veo en la fila, bueno, vamos a agarrar la fila 4, mejor. Ah, está bien. En la fila 4, que sería la quinta, el valor es 5 y si nos fijamos 1, 2, 3, 4, 5. Sería de la quinta fila. Es decir, el resultado de esto es un vector que tiene los elementos en el orden. Bien. De hecho, yo puedo hacer algo muy interesante que es decir, yo quiero tener los primeros dos elementos. Bien. Entonces yo puedo hacer algo así. Bien, fíjense. Agarro todas las filas, perdón, y yo le pongo, quiero tener desde el elemento 0 hasta el elemento 1. Bien. Es decir, estos primeros dos. Yo le doy ahí. Vamos ahí. Y fíjate que ahora me da un vector columna. Bien. ¿Qué ha pasado acá? Espera. Vector de elementos. Esto es algo que tiene, lo único que cuando vas a imprimirlo a veces te crea un arreglo distinto. Bien. Pará. Como que 0. no te está tomando el segundo elemento, ¿no? Sí. Exactamente. Para. ¿Qué ha pasado? Está 1, 1, 4, 3, 2. Si yo acá le mando el 1. Ah, perdón, esto me va a pasar más de una vez. Me disculpo. Ahí está. Vengo de Verilog. En Verilog te toma el. Acá el rango es desde el que nosotros queremos hasta que el que queremos más 1. Bien. Perdón, venía de Verilog que es desde el que queremos hasta el que queremos. Hasta 5 minutos antes de entrar a la clase, perdón, me va a pasar a veces que estoy con el otro lenguaje. Bueno, entonces de esta forma fíjense que solamente con la sintaxis tenemos los primeros dos elementos ya filtrados. ¿Bien? Podemos empezar a jugar de acá, a agarrar elementos de ciertas filas, de ciertas columnas. Por ejemplo, si yo quiero agarrar solamente las 4 primeras filas o las 5 primeras filas, le puedo poner desde el 0 hasta el 6, hasta el 5, perdón. Y yo quiero agarrar el elemento del medio, ¿bien? O bueno, vamos a poner el primero que lo había modificado. Fíjense, me agarra de las primeras 5 filas nada más el primer elemento, ¿bien? De las primeras 5 filas, el primer elemento, ¿bien? Con eso se puede empezar a jugar y acceder a las matrices de una forma muy interesante, ¿bien? De nuevo, yo les estoy mostrando esto en NumPy como una especie de spoiler porque con listas no se puede trabajar mucho que digamos con matrices. Pero estas van a ser las formas en las que vamos a acceder, ¿bien? Sí. Si vos quisieras esos 5 primeros elementos
te los imprima en forma de columna, no en forma de fila. Podés hacerlo también. A ver, por defecto cuando vos vas a imprimirlo, te lo va a imprimir en forma de fila. ¿Por qué? Porque por esta convención que hay siempre, primero se acomoda en filas y después en columnas. ¿Cómo podrías hacer si vos querés que te lo muestre en forma de columnas? Bueno, fijémonos que acá nos lo muestra en forma de columna porque es como un... De nuevo, si se acuerdan de lista de listas, esto es un vector, fíjense los dos corchetes más grandes, de vectores. Bien. De nuevo, esto es toda una forma de interpretar, bien, porque si yo tengo esto, yo puedo decir, esto es una matriz de 2 por 3, o yo puedo decir, esto es un vector de 2 elementos, bien grandote, cuyos elementos son 2 arreglos de 3 por 3. Bien. Acá entramos en decir tecnicalidades de cómo le digamos. Pero sí. Si yo quiero que me lo muestre vertical, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, un arreglo. Yo ya sé que esto me da un vector. Bueno, entonces yo voy a hacer una columna de elementos. O voy a ponerle columna, ustedes ya saben qué es. Y yo voy a hacer np.array de vector primeros elementos. Bien. Fíjense qué voy a hacer. Voy a agarrar esta fila y la voy a meter adentro de una columna. Bien. Y vamos a hacer print columna. Y si todo funciona bien, debería mostrarlo. np.array de vector. Ah, claro. Me olvidé los corchetes. Bien. Y acá es cuando vos decís, bueno, Colab es demasiado inteligente y dice, ¿para qué te voy a usar todo el espacio vertical si te lo puedo mostrar así? Si querés mostrar los vectores en columna, por ahí lo que podrías hacer es algo así. Bien. Un bucle for elementos in range de 0 a len de vector primeros elementos. Bien. Me comí un... Ahí está. Tengo que hacer print vector primeros elementos y vamos a ponerle acá posición. Y acá vamos a ponerle posición. Bien. Ahí podríamos hacer algo de esta forma. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Esta estructura ustedes ya están acostumbrados a verlo cuando nosotros tenemos range de 0 hasta un número. ¿O alguno se perdió? Si alguno se perdió, me dice. Sí, Pero no, bueno, estamos acostumbrados. perfecto. Yo pregunto por las dudas siempre. Por ahí parece que pregunto cosas pavas. Ustedes me dicen ahí, che, ¿te estás trabando mucho en algo pavo o no? Es como que trato de... No, no, Entonces, nada de pavo, profe. No, vos seguís así, estás muy bien. yo digo porque, o sea, uno deja de programar, dejó en las vacaciones de programar y por ahí se le fue algo de la cabeza. Así que, ustedes me dicen, acelerá o frená. Es Entonces, verdad, es verdad. agarramos la posición en este rango, desde 0 hasta la longitud de esto, que sería 5. Y vamos accediendo al vector en cada una de esas posiciones, ¿bien? Entonces, entre corchetes decimos, bueno, cuando esto valga 0, accedemos al elemento 0, el 1. Cuando esto valga 1, accedemos a la posición 1, que es el 4, después accedemos al 3, 4, 5. ¿Bien? Esa sería una forma de imprimirlo en columna. ¿Bien? Otra forma sería decir, bueno, extraigo todos estos elementos y los imprimo como un arreglo de caracteres. Bien, me hago un texto que tenga ya 1 barra n, 4 barra n, 3, pero ahí ya tenemos que procesar lo demás. Bien. Generalmente cuando ustedes le den print va a tratar de mostrarles la forma más compacta posible. ¿Sí? Por ejemplo acá. Fíjense que acá de hecho también con las listas nos hacía lo mismo. Nos lo muestra de la forma más compacta posible porque dice, che, ¿para qué voy a hacer? Bueno, esto sí es algo interesante. Fíjense que la lista nos la muestra uno al lado del otro, incluso aunque es una lista de listas, que habíamos visto que podría ser un vector. Es una matriz, y acá directamente nos lo muestra como nosotros esperamos ver la matriz, ¿bien? De n columnas por n filas por 3 columnas, ¿bien? Que es la forma en la que nosotros, fíjense que vamos a acostumbrarnos a escribirlo. De acá podríamos saltar arreglos de 3 dimensiones, pero bueno, ya son más. Visualmente no lo vamos a ver bonito acá en Colab ni en la consola. Bien.
Pero bueno. No sé si hay consultas hasta acá. Ok. Eh, Siendo sincero, bien, la idea era arrancar a ver el trabajo de NumPy hoy. Todavía no podemos arrancarlo, así que les doy este spoiler de cómo crear un arreglo y cómo acceder a sus elementos. Pero del lado de la práctica, no habría mucho más para hacer por hoy. ¿Sí? Generalmente nosotros vamos a dar la demostración de la librería nueva el primer día y la siguiente clase es consulta. Hoy sería la consulta del trabajo 1. Así que nada. Si tienen alguna duda tangencial lo podemos ver. Si tienen algo del trabajo 1, con dudas de si se han podido ponerlo a hacer, lo podemos ver ahora. Y si no, esperamos un ratito si quieren ponerse a hacer de práctico y si no, están liberados para hacerlo directo. No les voy a mentir, tenía algo preparado, pero no lo puedo arrancar a dar hoy. Así que la práctica queda en sus manos, digamos, si ustedes quieren aprovechar. ¿No podemos hacer algo del 1 o terminar del 1? Podemos seguir avanzando con el práctico 1. Ok. Tampoco quiero mostrarles todo y que se queden con... No sé si lo subiste, vos habías dicho que lo ibas a, yo no ni miré. Lo iba a subir, pero como No Alexa me miré. dijo que no vieron NumPy, dije, no, le voy a dar una semana más para que lo hagan. Pero No, yo ni miré igual. no, cuando lo iba a subir me dijo, no arrancamos con NumPy y dije, bueno, la idea era subirlo el día anterior digamos, al final de la semana de esa práctica. ¿Se está grabando? No sé. Em, Así que no. Igual lo podemos ir viendo ahora, si ustedes quieren. Total, en teoría ya tuvieron tiempo de hacerlo. Bien. Vamos a agarrar la versión. O bueno, vamos a hacerlo entre todos. El otro día habíamos visto los primeros de estos. Vamos a Hasta el agarrar. 4 creo que llegamos, ¿no? ¿4? Creo que habíamos llegado hasta el 4. 4. Bien. Vamos a agarrar la consigna entonces del 5. Crear un programa. Habíamos visto hasta el 5, porque si se acuerdan, en el 4 era el ejercicio que era para hacer la función que pidiera usuario y contraseña. Y el 5 teníamos ya el número de intentos y teníamos el acceso concedido. ¿Sí? No sé si alguno se quedó trabado ahí o no. O detalles. Pero bueno. Vamos a ver el 4 brevemente de nuevo. Bien, en el 4 nosotros teníamos esto, también porque quiero mostrarles algo de contraseña que está bueno. Bien. Este era nuestro ejercicio 4. Bien. Función de login, recibimos un usuario y una contraseña, devolvemos un valor lógico, verdadero o falso. Bien, si le pegamos o no le pegamos. Y además devuelve el número de intentos más 1. Entonces, nosotros habíamos llegado a una función como esta. Bien, si se acuerdan, habíamos charlado algunas cosas. Por ejemplo, nosotros teníamos usuario y contraseña, bien, que nosotros los vamos a ingresar a través de un input. Bien, el input trabaja con string, entonces nosotros podemos directamente escribir un string acá. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un pin numérico, acá en vez de dejarlo como un string, tenemos que forzarlo a que sea un entero. Bien. O tenemos que hacer alguna operación con el input ingresado por el usuario para que sea numérico. ¿Sí? Por el momento vamos a dejarlo como string. ¿Qué hacíamos? Nos fijábamos si el usuario era correcto. Nos fijábamos si la contraseña era correcta. En el caso que el usuario sea correcto. Y si era correcto, devolvíamos 1. Si era falso, devolvíamos intento más 1. Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos dicho, bueno, podemos agarrar esto y condensarlo. Bien. Entonces nosotros podemos tener algo así. Bien.
Esto así, esto así y esto así. Entonces, nosotros condensábamos los dos ifs en una sola, en un solo condicional. Bien, fíjense que el código pasa a ser más cortito, más bonito. Y directamente devolvíamos si no. Así que esto es a lo que habíamos llegado el otro día. De hecho, podemos agarrar como lo teníamos puesto acá. Si nosotros... Algo así. Si se fijan, acá nos da, vamos a decir que tenemos 0 intentos, ¿bien? Le ponemos un ID que no es y la contraseña que sí es, ¿bien? Y si se fijan, nos da un falso, ¿bien? Esto lo habíamos puesto 1, 0, también puede ser verdadero o falso, ¿bien? Generalmente, si nosotros tenemos que utilizar este resultado para alguna cuenta, por ejemplo, para acceder o lo que sea, vamos a ponerlo numérico, si no, verdadero o falso, ¿bien? Corro de nuevo y ahí está. Bien, falso 1 porque tenemos un intento, aumentó. Si yo le pongo usuario 1 y le pongo la contraseña correcta, acá nos devuelve un true y nos mantiene el número de intentos como lo teníamos recién, ¿sí? Así que esto era lo que teníamos hasta la clase pasada. Lo que vamos a hacer ahora es crear el entorno para esto, ¿bien? Entonces, la consigna es esta de acá. Crear un programa principal o crear un entorno. Donde se pida un nombre de usuario, una contraseña, se intenta hacer login y tenemos solamente 3 oportunidades. La única diferencia es que tenemos 3 oportunidades. Entonces, vamos a poner intentos, que va a arrancar en 0. Bien. Y vamos a tener una variable que sea acceso concedido, por ejemplo. Bien. Y esto va a arrancar en false. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un bucle que sería, mientras los intentos sean menor a 3, que esto es lo que nosotros queremos, vamos a llamar a login. Bien. Primero vamos a hacer un input, bien, de usuario es igual a input de ingrese usuario. La contraseña va a ser un input de ingrese contraseña. Y acá nosotros le vamos a poner password y le vamos a poner usuario. Bien. Tenés ñ, Juan, sos pro. Tengo ñ. En el texto podemos escribir la ñ, ¿bien? Porque esto nos toma los caracteres como ASCII. No podemos escribirlo como una... Yo no podría poner password y en bajo ñ. Ahí nos va a chillar. ¿Bien? Pero en el texto no hay problema. Vos ya. Entonces, usuario, password y acá le tenemos que poner el número de intentos acá. ¿Sí? Ahora, si se acuerdan, nosotros teníamos que esto devolvía el número de verdadero y el número de intentos, y nosotros habíamos visto que si queríamos asignar, si nosotros ponemos un nombre a una variable y esto, nos va a asignar una tupla, si ustedes se acuerdan, dentro de esta variable, que tiene los dos resultados. Yo no quiero tener una tupla y después tener que desarmar la tupla para tener si pude acceder o intentos. Entonces, si yo ya sé que me va a devolver dos valores con esta estructura, ya lo asigno de esa forma. Entonces, le pongo acceso concedido, coma, intentos. Bien. Entonces ya se van a asignar a sus respectivas variables. Entonces, mientras intento sea menor a 3, va a ser esto. Quiero que me digan si con esto es suficiente. Sí, no y por qué. Y vamos Hay a que ponerle tirarle. un break si, Sí. si está correcto. Bien. Entonces, le podemos poner un break o podemos... hay gente que no le gustan los breaks porque te rompe el... Y le ¿Cómo? ponemos una, como que acceso a Exacto. contenido sea verdadero. Exacto.
concedido. Gracias. Igual a false. Bien. Entonces, acá tenemos el AND y tenemos. Si tenemos menos de 3 intentos, si tenemos acceso concedido igual a false. Bien. ¿Por qué no me gusta el break? Por ahí también esto sí, cuando vean C y eso. El break te saca de ejecución. Y cuando vos empezás a jugar con bucles anidados, bien, por ejemplo, tenés un for adentro de un while o tenés un if adentro del while, y ya tenés condicionales anidados, ahí es como que depende de cómo lo implementes, te puede sacar o del interno o del externo, bien. En este caso podríamos usar un break, pero ustedes saben que las costumbres es difícil sacárselas, así que una buena práctica por ahí no es universal, bien, pero una práctica bonita es tratar de evitar los breaks si los podemos utilizar como condicionales, como parte del condicional. Existen situaciones en las cuales sí, no tenés otro caso más que usar un break. Ahí ya no tenés forma de evitar. Pero mientras podamos ponerlos como condicionales, colazo. Y acá vamos a ponerle esto. If acceso concedido es igual a true, vamos a tirarle un print acceso concedido. Else print acceso denegado. Bien. Quiero escribir rápido y escribo mal. Entonces, vamos a tratar de hacer esto. A ver si funciona. Entonces, nosotros recordemos, era usuario 1 y 1, 2, 3, 4. Vamos a poner primero cualquier cosa. Fíjense que nosotros podríamos haber y acceso denegado. 3 intentos. Podríamos haber dicho, por ejemplo, acá, un cartelito que sea if acceso concedido igual a false. Sí. No, perdón. Ah, no hay problema. Yo freno por ahí porque por ahí me pasa a mí que espero que termine de hablar el que está hablando y por ahí Perdón, yo Juan, sigo. Sí. ¿no podés poner ese if que hiciste directamente dentro del while? Todo esto que hiciste. ¿Esto es acá? Sí. Podría. A ver. Eh, vamos a tirar ahí. Ahí. Bien. Intente nuevamente. Bien. Ahora vamos a charlar de eso. Bien. Bien. Vamos a hacer así. Así. Intento nuevamente. Tac, 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 tac. Ahora, si yo agarro. Escribí de más ahí. Y pongo usuario 1 y 1, 2, 3, 4. Acceso concedido. Y salimos. ¿Bien? Ahora quiero que charlemos de un detalle ahí, pero ¿preguntas de acá? No. ¿O sí? Me llevo 40 líneas a hacer eso. El estilo de programación que estoy usando es horrible. Si querés ahora lo compartís pantalla y lo vemos entre todos. ¿Te parece? Siempre está bueno Profe, yo chusmearlo. Sí, te hago una consulta. No me quedó muy claro, quizás me mareé un poco en la parte de while, en la sí, línea 7, donde tenés acceso con intentos igual al login, usuario power intent. sí. Vamos de nuevo sobre esto. Nosotros tenemos la función. No quedó claro cómo funciona la función, la redundancia, o cómo asignamos acá con el paréntesis. O vamos desde arriba con todo. Sí, quizás a lo mejor si del principio
no al principio, pero puntualmente eso, no sé, yo me imaginaba resolverlo de otra forma, pero Bueno, te explico esto y de última, si se te ocurre otra forma, lo podemos charlar. Bien. Siempre, no hay una forma de codear. Bien. Hay mil estilos de codear. Más. Entonces, nosotros tenemos la función login que tiene tres parámetros. Bien. El usuario, la contraseña y el número de intentos hasta el momento. Bien. ¿Cuál es el objetivo de la función login? Bueno, comparar el usuario con el usuario correcto que ya está precargado en la función. Comparar la contraseña con la contraseña correcta que ya está en la función. Y si coinciden los datos de usuario con usuario esperado y contraseña con contraseña correcta, devuélveme una variable booleana que sea true, que represente que ingresé correctamente los datos, y que te devuelva el número de intentos tal cual entró. Bien, si fue tu primer intento, ¿cuántos intentos tuviste? 0, y así. Si vos le erraste al nombre de usuario o a la contraseña, en vez de devolverte true, te va a devolver false, un booleano representando que ingresaste credenciales equivocadas, y además te va a devolver el número de intentos más 1. Bien. ¿Por qué intentos más 1? Porque nosotros queremos tener una cantidad de intentos limitados y de esta forma cada vez que le erramos vamos a incrementando automáticamente. Bien. Esa es la función. Bien. Tenemos función con tres parámetros: usuario, contraseña e intentos, y te devuelve verdadero o falso y intentos más 1 o normal. En esta línea lo que nosotros hacemos es llamar con el usuario que nosotros acabamos de ingresar acá por teclado, ¿sí? Con la contraseña que nosotros ingresamos acá por teclado también, y con el número de intentos. Si te fijas en este script, el número de intentos inicializa en 0, porque todavía no tuvimos ningún intento. Bien. Y va a ir subiendo mientras le vayamos errando. Si te fijas acá, lo que nosotros estamos devolviendo es una tupla. Bien. Tenemos entre paréntesis dos valores distintos. Bien. Que no tienen ni por qué ser tampoco, fíjense, del mismo tipo. Esto es un entero y esto es un booleano. Bien. Entonces, esto es una tupla de dos valores. Y si yo asigno así, por ejemplo, vamos a ver de forma rápida. Si yo tengo una variable A que le pongo true, 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 y le pongo, por ejemplo, 2, y hago un print de A. Fijémonos que dentro de A nosotros tenemos una tupla. De hecho, podemos ver que el tipo de la variable A es una clase tupla. Nosotros, la condición que necesitamos es decir, bueno, che, si yo ya llegué a los 3 intentos, ya está, salite de acá y no le des acceso. Y si yo ya pude acceder, bien, que es esta segunda condición, solamente va a seguir en el bucle mientras que el acceso conseguido sea falso, mientras no puede acceder. Entonces, en ese caso también, salite, bien, una vez que accedas. Si yo trabajo con la tupla de forma directa, tengo que estar accediendo al elemento, bien. Yo tengo que estar haciendo print A en la posición 0, por ejemplo. Bien. Tengo que acceder a la posición 0 de la tupla, que sería el true, para obtener si accedí o no. Y tengo que acceder a la posición 1 de la tupla para ver si la cantidad de intentos. Bien. Fijémonos acá, por ejemplo, 2. ¿Hasta ahí esto se entiende? sí, esa Bien. parte la entiendo perfecto. No sabía cómo, o sea, en la línea 7. Bien. Yo para no hacer esto, es decir, para no tener acá que estar viendo siempre en el acceso conseguido A0, 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 y después acá ver A1, díganme ustedes, creo, si este código es legible. ¿Este código es válido? Primero que nada, sí. Este es un código válido. Yo puedo hacer A igual a false, 0, bien, con paréntesis. Intento ya no lo necesito y acceso conseguido no lo necesito.
Este código es totalmente válido. Pero este código, si lo tengo que leer, yo no voy a entender nada. ¿Qué es A1? ¿Qué es A0? ¿Qué es qué? Esa es la razón por la cual yo no asigno directamente, perdón, ahí, A igual a login. No asigno directamente A igual a login y meto la tupla en una variable y accedo por índice. Yo lo que hago es crear estas variables. ¿Bien? Entonces yo tengo mi número de intentos y mi acceso concedido. ¿Bien? Al ponerle nombres representativos a la variable, acá yo ya entiendo. Ah, acá viene el número de intentos. Ah, se está viendo si los intentos son 3, si accedí. Esto es un código mantenible, un código legible. Ahora, para poder asignar un solo valor acá y un solo valor acá, y si yo vengo de una tupla que tiene dos elementos, yo tengo que poder separarlos. Entonces, yo espero, a grosso modo yo espero que me dé un paréntesis y dos valores. Bueno, yo voy a asignar el paréntesis y dos valores a un paréntesis y dos valores. Bien. Entonces, va a decir, che, los paréntesis ya están puestos. Entonces, voy a asignar los elementos que contiene en el orden que aparecen. Bien. El true al A y el 2 al B. Bien. Esa es la razón por la cual hicimos esto. El login me devuelve una tupla y yo, como escribí una forma de tupla, ya los va a asignar uno a uno. Acá. Se hizo larga la explicación, perdón. Pero No, no, no sé pero si claro, ayuda. Pero, profe, ahí vos mucho tenés más claro. en acceso concedido e intentos tenés dos elementos, digamos. Sí. Y del lado de login tendrías tres elementos. Fíjate que estos tres son los elementos que entran como parámetros de la función, ¿bien? Son estos tres que tenemos atrás que va arriba, perdón, Ah, ok, ok. que va a usar. Cuando los elementos que nos devuelve son los que tienen el return. Y el return nos está diciendo dos elementos nada más. Ok. Claro, exactamente. Mi confusión entró ahí. O sea, tenía Ah, tres parámetros asignados a dos. Entonces no me cerraba, ¿viste? O sea, habían tres parámetros, claro, pero ahí la función lo que está devolviendo son dos, el true y o sea, el booleano y el entero. Entonces ahí se asigna a las otras dos variables, si tal cual. mal no entendí. Tal cual, es así. Siempre hay que tener muy claro qué es lo que va a haber. Por ejemplo, nosotros vamos a tener funciones que nos toman 7 argumentos distintos y nos devuelven uno. O vamos a tener funciones que nos toman uno o dos argumentos y nos devuelven 5. Bien, siempre es muy importante saber qué estamos tomando y qué no. Bien, de hecho, muchas funciones de NumPy, de todas las librerías, digo NumPy porque es la que se viene, pero todas las librerías tienen valores por defecto. Bien, entonces por ahí nosotros llamamos una función y no le decimos nada. Y es tipo, che, tiene 0 argumentos de entrada y tiene 5 de salida. No, en realidad porque ya tiene valores preasignados, demás, todo un comportamiento si vos no le decís qué hacer. Bien. Pero sí, sí, el grosso modo es eso, hay que diferenciar argumentos de entrada de argumentos de salida. Eh, por, e- por eso está bueno esta forma, bien, si nosotros tenemos que ver dentro de una función, nosotros podemos decir, bueno, yo tengo algo así, bien, A igual a login de más 3, más 3,2. Bien, por ejemplo. Nosotros tenemos una función que no conocemos, bien. ¿Qué es lo que primero que podemos hacer? Bueno, vamos a asignarla a una variable. Primero, no tratemos de poner paréntesis, la asigno a una variable. Bueno, imprimo la variable. ¿Qué pasó? Imprimo el tipo de la variable. Bien. A ver qué tiene. Después me pongo a decir, bueno, perdón, print type de A. Bien. Entonces ahí me dice, es una tupla. No es una lista, no es una matriz. Bien, muchas veces no nos vamos a dar esta diferencia de decir, bueno, la tupla tiene paréntesis, la lista tiene corchetes y la matriz tiene corchetes, pero no tiene la coma. Bien, muchas veces estamos trabajando y no nos damos cuenta de eso. Entonces, tipo era una matriz o era una lista o era... Después podemos ver el tipo de los elementos en particular. Bien, ya sé que tiene dos, entonces digo, bueno, ¿qué es? ¿Este 3 es un string o es un número? Bien. Y lo mismo con esto. Bien.
con el true false. ¿Bien? ¿Es un string o es un número? O es un booleano. Bueno, entonces digo, bueno, esto es lo que me devuelve dos valores, me los devuelve dentro de una tupla. Además, tiene el primer elemento es booleano y el segundo es un entero. Bien. Porque yo tampoco sabía si este 3 era un punto flotante por ahí. Por ahí justo necesitaba un entero y si era un punto flotante me rompía todo. Bien. Esta es una forma cuando ustedes tienen que analizar el contenido de salida de una función. Esta es por ahí una buena forma de encararlo. Después, si nosotros tenemos NumPy, bien, le estoy haciendo por propaganda, bien, nosotros podemos decir print np.shape, bien, y el np.shape lo que va a hacer es decirnos la forma que tiene, bien. Fíjense, esto nos dice que tiene dos elementos, bien. Si fuera algo más grande, tendría más elementos. Bien, si fuera una matriz, por ejemplo, de 2 por 3, nos diría que esto es de 2 por 3. Y así. Entonces, estos por ahí son los pasos estándar para analizar el resultado de algo. Me fui por una tangente, perdón. Igual, igual es la idea. Bueno, entonces, habiendo entendido qué era esto, bien, que tenemos dos resultados en base a 3 argumentos de entrada. Hacemos el chequeo y listo. ¿Preguntas? Bien. Por ahora lo Profe, yo entiendo, tengo Ahora, una tendría que pregunta. hacerlo. perfecto. Pregunta, escuché. Sí, hacerlo hay que hacerlo. Ya estoy demasiado que lo estamos viendo ya todos los ejercicios. No, no, pero está bueno porque estas cosas las quería charlar igual. Sí, la pregunta que había. Ahí cuando pones en el login, tenés tres parámetros, ¿no? Sí. ¿No podrías sacarlos? Porque ya de por sí arriba definís la función con los tres parámetros. ¿Por qué los pondrías ahí si no estás definiendo de vuelta la función? Ya de Porque por sí la fíjate, función te devuelve los dos resultados, ¿no? Así vos que decís no se podría vaciar ese paréntesis. así. Claro, claro. Bueno, lo que pasaría ahí, de hecho lo podemos hacer rápidamente, es que te tira error. ¿Por qué te tira error? Porque vos acá no, tenemos que acordarnos que los parámetros dentro de una función, no me pueden ver la cara con el sol como está, los parámetros dentro de una función son parámetros locales, ¿sí? Entonces, si bien yo tengo un usuario acá, bueno, y sin mencionar que son lo mismo, vamos a ver con intentos. Yo tengo acá un número de intentos, ¿bien? Pero este es un nombre local dentro de la función, este intentos. Y este es la cantidad de intentos que yo tengo dentro del script, ¿bien? Eh, Esto es la variable del script, esta es la variable local. Entonces, yo no los estoy llamando por defecto eh, a este número. Es decir, no puedo acceder desde dentro de la función a la cantidad de intentos que hay afuera, en el entorno. De hecho, esa es una de las razones por las cuales trato de que las funciones tengan nombres distintos a los parámetros del entorno. Fíjense, ID y password es distinto de usuario y PSWord. Bien, para no confundirme yo cuando los voy a implementar. Ahora, es cierto que vos me podés decir, che, yo siempre voy a utilizar una función muchas veces, pero siempre va a tener los mismos parámetros de entrada. Bien, por ejemplo, yo en mi script, en mi código, yo como una guideline, como una guía, una regla, yo digo que siempre los usuarios son usuarios y las contraseñas son PSWord. Bueno, en ese caso lo que podrías decir es, bueno, voy a asignarle acá valores por defecto a la función. Entonces, si yo ya estoy 100% seguro que eso va a ser así, entonces digo, esto es igual a la variable usuario por defecto y esto es igual a PSWord. Bien. Ahora, eh, non-default argument follows default argument. Bien. Esto tiene que ir ahí. Bien. Fíjense, eso se los iba a decir después cuando viéramos la función por referencia en el ejercicio que viene. Hace tanto que no lo hago que bueno.
Ustedes se acuerdan que las funciones pueden tener parámetros por defecto. Bien, ¿qué había pasado acá? Nosotros, todas las funciones, todos los parámetros que no tengan valor por defecto tienen que ir adelante de los parámetros que sí tengan valor por defecto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque les va a dar prioridad de asignación a estos. Bien. Si ustedes se acuerdan, hay distintas formas de llamar a una función. Vamos a dejarlo así. Es más, vamos a dejarlo como estaba recién. ¿Sí? Yo puedo llamar así y poner usuario, password, intentos y en el orden, o yo puedo ponerlo en orden mezclado, ¿bien? Entonces yo podría poner tranquilamente esto acá, password, usuario, intentos. Ahora, si yo lo escribo así, ¿el código va a funcionar? Si yo llamo a la función en este orden, cambiándole usuario con password. Sí, no, ¿por qué? O no sé. También vale el no sé. Y no porque Lo que uno es es, booleano y el otro son de tipo distinto. fíjate que Claro, por estamos ahí viendo. debería no tomarlo porque al cambiarle los valores adentro del login, va a tomar la respuesta como password y no es la misma respuesta que está esperando. Bien. Fíjate esto. Vamos a dejar esto como comentario de login. Vamos a dejar ID, password, intentos. Al llamarlo de esta forma, como dice, o por lo menos es lo que entendí que quisiste decir, el ID se corresponde con el password y el password se corresponde con el usuario. Es decir, estamos asignando al revés. Bien. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, la primera forma sería decir, bueno, me voy a asegurar de poner los argumentos en orden. Ese es un buen approach cuando tenés pocos argumentos o siempre tienen que estar. El mejor approach es siempre ponerle password igual psword, ID igual usuario, intentos igual intentos. Bien, esta es una forma mejor. ¿Por qué? Incluso si yo los estoy escribiendo en el orden correcto. Porque de esta forma, no importa en qué orden lo escriba, le está diciendo, che, a la variable ID ponele el valor de usuario. A password ponele el valor de psword. Y así. Yo lo puedo escribir al revés y no va a haber ningún problema. Puedo mezclar esto. Esto tiene el beneficio adicional de que tenemos la función bien claro qué significa cada cosa. Entonces, si yo vengo dentro de 3, 4 meses a ver una función que yo hice, que en su momento lo dejé todo escrito, las variables en el orden que aparecían, yo voy a decir, che, ¿qué carajo era cada cosa? Más si no usar nombres representativos y eso. En cambio, si yo le pongo así, vos me vas a decir, ah, bueno, usuario era el ID, password era esto. Por ahí este es un ejemplo muy pavo, pero la idea sería eso. Siempre cuando llame una función con el nombre del argumento y la variable. Ahora, volviendo a la pregunta que habían hecho antes, bien, que era de decir, che, ¿por qué tengo que escribirlo siempre? ¿No puedo dejarlo vacío? Puedo dejarlo vacío. Pero en ese caso yo ya tengo que saber los valores por defecto que va a tener esto. Bien, yo ya tengo que saber, che, usuario va a ser siempre mi ID y password siempre va a ser la variable psword. Si yo ya sé esto, bien, ahí sí yo puedo agarrar y puedo decir, bueno, login de la cantidad de intentos, por ejemplo, y me lo va a tomar, por ejemplo. Y yo cuando ponga usuario 1 y 1, 2, 3, 4, usuario 1, login de intentos, ¿era usuario 1? ID es usuario. Bajo 1, 1, 2, 3, 4. ¿Qué le cambié? ¿Le cambié algo acá? Como que no te está contando. Eh, no me está mostrando la cantidad de intentos. De hecho, podríamos hacer eso. Intentos restantes, 2 puntos, y le teníamos un 3 menos intentos. 3, 2, 1. Intentos restantes. Los intentos los vamos a hacer debugging en vivo. Usuario 1, 1, 2, 3, 4. Está.
Lo que pasa es que yo estoy declarando el nombre de una variable acá que no está declarada dentro de este mismo bloque. Cuando yo trabajo, esto ya es algo de Jupyter Notebook. Si esto lo tuviera todo en un solo script, funcionaría. ¿Qué pasa? Cuando nosotros trabajamos en Jupyter Notebooks, si bien está buenísimo porque podemos separar todo esto, las variables de este bloque no están directamente conectadas a las variables de este bloque. Bien, más si fueron definidas al revés. Entonces yo estoy definiendo una función primero para después llamarla, pero cuando la defino estoy asignándole variables que a ese momento todavía no han sido creadas. Entonces es como un quién fue primero. Es como tipo, para poder hacer la definición de la función, necesito tener las variables creadas, pero para crear las variables, después voy a usar la función en ese momento. Entonces como que tipo, ¿se entiende bueno, Mejor no eh, las asignamos, listo. exacto. ¿Quién fue Bueno, primero, esta la es una gallina o el huevo? básicamente, esta es una de las cosas que te permite Python, porque te da mucha libertad y te dice, esto por atrás es un warning. Python está diciendo, che, esto es raro, pero no le puedo tirar un error. Bueno, voy a hacer mi mejor interpretación para poder hacerlo. Y esto busca una variable usuario y contraseña dentro de acá adentro. Y no, entonces es como que en C o en otro idioma te diría, che, no puedes usar variables antes de definirlas. Definime las variables, después declararme la función y después, bueno, en fin. Bueno, dicho esto, este cartelito sí lo voy a dejar porque me gustaba. Vamos a poner ID de usuario y está ahí. Y ahora en teoría debería funcionar. Usuario 1, 1, 3, 4. Bien, acceso concedido. Ahora, si se entendió, queda algo colgado de esto, cualquier cosa o algo que ya expliqué que no expliqué bien o lo que sea. Si no, silencio concede. Bien. Había una pregunta que alguien había dicho, no puedo meter esto acá adentro. Bien. En vez de dejarlo fuera del bucle. Creo que había sido vos, Nancy. Sí. Ahora, vimos que puedo hacerlo. A alguno se le ocurre por qué y estas cosas voy a aprovechar a decirlo porque por ahí uno hace cosas, y esto lo debe haber dicho Alexa también, uno hace cosas en automático y no piensa el por qué. Bien, así que está bueno cuando ven preguntas así que ustedes dicen, ay, pero podría haberlo puesto afuera. Nada, debe ser algo pavo. No lo pregunto porque debe ser lo mismo. Y era lo mismo en principio. Bueno, hay un pequeño detalle. ¿Cuál es la diferencia si ustedes son la computadora y empiezan a ejecutar este código comparado con este código? A ver. La pregunta es si yo hago esto o hago esto. Yo te dije que para mí, que si lo podías meter adentro. A mí me gustaba más adentro, no sé por qué. Porque está todo dentro del condicional, por ejemplo. Entonces no tenés que esperar. Bien. También podría ser porque vos decís, che, yo acá quiero tener un print de intentos, pero si yo lo imprimo afuera no Claro, puedo imprimir los no, intentos. claro. Entonces yo tengo que poner además entonces un condicional acá adentro que diga if acceso concedido es igual a false, haceme el print de la cantidad de intentos y acá recién me vas a decir acceso denegado. Bien. Claro. Esa podría ser una justificación que acabo de inventar para, para hacer. Bien. Pero hay algo todavía más que por ahí al principio pasa desapercibido. En este caso, como cuando vos tenés el if y el else sin indentación, ¿no saltearían una parte del código? O sea, vos estás haciendo el while ahí, el acceso contenido y lo demás, y si no pasa algo ahí, automáticamente salta al final y se pasa por alto todo lo del medio del código. No. O sea, esto lo que está haciendo es, mientras que yo esté abajo de 3 intentos y todavía no me hayan concedido acceso, voy a ejecutar este bucle. Bien. Recién cuando salga este bucle por una de estas dos condiciones, voy a continuar con este pedazo de código. No sé si eso responde a la pregunta o había entendido mal yo. No, yo digo, bueno, ahí me estás respondiendo algo.
Y si el if y el else los hicieras con indentación, ¿cuál sería la diferencia? Ahí está la pregunta. ¿Alguno se le ocurre? Estos son los detalles chiquititos. La respuesta Están es contenidos memoria. en el while. Están contenidos en el while. ¿Y qué ganas con que estén o no contenidos? Si lo dejas adentro, los va a repetir cada vez que pase en el while, y si lo dejas afuera, solamente cuando salga, lo va a hacer una sola vez. Bien. Ahí está el detalle. Bien. Si nosotros lo dejamos adentro del while, ¿qué va a hacer la máquina? Va a decir, intentos conseguidos, esta condición se cumplió. Sí, bueno, listo, sigo. Ingresame password, ingresame contraseña, te calculo la función y entro a chequear los condicionales. Y si se cumple uno de estos condicionales, que siempre se va a cumplir, es un else, un if else, hace lo que tiene adentro. ¿Bien? En este caso es solamente un print, no es mucho. Pero imagínense que dentro de este condicional es cargame todos los datos de una variable si esto es verdadero y si no, cargame todos los datos de otro Excel distinto. ¿Bien? Y el Excel tiene 100.000 datos. Estamos agregando 100.000 cargadas de datos acá, que no es un solo ciclo de reloj, digamos. 100.000 operaciones adentro del bucle. ¿Y cuándo lo va a hacer? Cada vez que pase por ahí. Bien. Entonces yo tengo acá adentro un procesamiento enorme y acá otro, que no los necesito adentro del bucle. Ahí estoy perdiendo RAM y tiempo de ejecución. Bien. Generalmente lo más peligroso es perder RAM, aunque cuando trabajas con imágenes por ahí, tenés muchas imágenes que procesar, sí, eso te arruina la vida. Entonces, de esta forma, lo primero que hace acá es solamente ver si el acceso es conseguido o no. ¿Bien? Y si el acceso está conseguido, ahí recién cuando sale, hace lo que tiene que hacer una única vez. ¿Bien? Esa sería la razón. Tiempo de ejecución y memoria disponible. Más que nada tiempo de ejecución. Cuando tienen mucho código acá metido. Además de que por ahí esto ya es muy técnico ya, pero ustedes saben que la computadora va con reloj, digamos, ejecuta una instrucción por lo que es un ciclo de reloj. Bien, es como que la computadora tiene un reloj que va tic, 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 y cada vez que hace tic, ejecuta una instrucción. Si yo acá adentro tenía 100 instrucciones, bueno, por más que no haga nada, son 100 tics. Bien, acá por ejemplo, ¿qué le estoy agregando? Le estoy agregando un tic acá y un tic por el print. Si yo tengo que hacer este bucle 200.000 veces y se hace tiempito. Pero bueno, acá sería una forma de hacer el entorno. Ahora, yo algo que les quería mostrar, bien, que está copado, es si yo voy a trabajar con variables de estas, yo fíjense que ingrese la contraseña, puedo ver la contraseña. No está muy bueno. Ya que ya estamos entrando un poquito en calor con librerías y todo eso, yo sugiero, por ejemplo, hacer algo que sea getPass. Bien, vamos a hacer esto así. Bien, vamos a importar una librería que es getPass. Bien, getPass es todo para lo que es manejo de contraseñas y datos semi-encriptados. No es ultra seguro, pero quiero esconder una contraseña de la vista, puedo hacerlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago exactamente el mismo código, bien, pero en vez de usar un input acá, yo lo que voy a hacer es poner getPass, la librería, punto getPass. Justo esta sintaxis en medio porque es el nombre de la librería y la función se llama igual que la librería. No está bueno, no hagan esto, pero bueno. Entonces, yo al hacer esto, yo puedo poner esto y fíjense que mi contraseña ya está. De hecho, fíjense esto. Ya me lo está reconociendo el mismo Google como contraseña para querer guardarla. De hecho, fíjense que ya me quiere meter contraseñas de mis mails. Es decir, ya tiene todo integrado el entorno de lo que son contraseñas. Bien. Usuario 1 y acá créanme que puse 1, 2, 3, 4. Acceso conseguido. Bien. Entonces, si tienen que hacer manejo de contraseñas, etcétera, etcétera, o interacción, fíjense, con navegadores y demás, una librería bonita, GetPass. Como Profe, Java. Sí.
vos a él le sacaste el acceso denegado. Entonces, ¿qué te pasaría al cuarto intento? Em, me tiraría esto. A ver, vamos a ver. Usuario 1. O sea, les saqué el cartel de acceso denegado. Simplemente no me va a decir. De hecho, fíjate que de hecho quedó mal puesto este cartel porque este tendría que estar acá adentro. Bien, el que te decía la cantidad de intentos. Digamos no. Fíjate. Nos está mostrando este cartel. Gracias por el detalle. Esto tendría que ser if acceso concedido igual a false. Entonces le tiro el print. Fíjense que bueno, esto acá terminamos poniendo el condicional y el print igual, pero si yo tenía que hacer un procesamiento, ahí es donde realmente importa que estos ifs estén afuera. Bien, si justo es para mostrar, en este caso que son 4 líneas chiquititas, no hay problema. Pero de nuevo, las costumbres después cuesta sacárselas o uno no se da cuenta. En este caso, ahora sí, nos diría acceso denegado, si actualizamos el cartel, gracias. Y ahí nos dice, tac, 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 acceso denegado. Bien, Ahora sí. ahora sí. Y de hecho podríamos seguir corrigiendo esto para que no nos diga intente nuevamente intentos restantes, como para que diga, che, si los intentos llegaron a 0, mostrame, no, salteame esto o mostrame otro cartel que no diga intente nuevamente. Bueno, ahí ya entramos en detallecitos que ustedes pueden hacer. Pero esta entonces sería la idea y una librería bonita. Estoy con esto, listo. Entonces, no sé si quedaron preguntas de esto o no. Tenemos 15 minutos. ¿Qué podría estar bueno ver algo? ¿Preguntas de esto? ¿Nada? Ok. El ejercicio 6, crear y guardar un archivo en Colab llamado lista de compras con producto, cantidad, ejemplo. Bueno. Em, vamos a ver. Esto vamos a copiarlo. Nah, el ejercicio sí voy a dejar que se los hagan ustedes. Porque básicamente el ejercicio 6 lo que les pide es crear un archivo de texto en Colab que sea lista de compras. Bien. Con un producto igual a cantidad en cada fila. Es decir, nosotros vamos a tener que agarrar, por ejemplo, vamos a usar el file lista.py. Si no me equivoco era con doble. Para. Vamos a ver porque me olvido de cómo es esto. Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo tengo leche igual 3, azúcar igual 2, galletas igual 5, qué sé yo. eh, esto, ¿bien? No, punto .py no, punto .txt. ¿Bien? Pueden crear el archivo así, ¿bien? Que como ustedes ya se acuerdan, les va a aparecer acá. ¿Bien? Fíjense que si lo crean así, les va a poner un... Vamos a poner ahí, no sé, carne igual 1. Bien, fíjense que acá, si ustedes lo crean, les va a crear el archivo con un espacio de más al final, ¿sí? Este lo tendrían que borrar. Bien, ya por defecto el write file les crea con un enter al final de cada línea. Pueden hacerlo así o pueden simplemente agarrar, decir bloc de notas, creo el documento de texto con lo que decía acá. Bien, ¿por qué no me lo copia? Bueno, leche igual 3, 2, bueno, azúcar igual 1. Guardan. ¿Dónde está escritorio? Ah, ya está en escritorio. Vamos a ponerle esto en cualquier cosa.
y lo suben acá. Lo arrastran desde la carpeta del escritorio que tengan. Se me tildó esto. Un segundito, perdón. Y bueno, Dios. Bueno, se me tildó el navegador de tareas. No sé por qué. Ahí está. Bien. Pueden agarrar acá y dejarlo. Bien. Arrastrar archivos para subirlos al almacenamiento de la sesión. También lo pueden poner en Drive. Y ustedes, si se acuerdan, teníamos el CP para copiar archivos desde Drive. Bien. El que era CP, ruta origen, ruta destino. ¿Sí? La cuestión es, tienen que crear un archivo que tenga esto y después separar, leer cada fila y separarlo en dos listas distintos. ¿Sí? Quedan 10 minutos, lo podríamos ver muy rápido por arriba, pero prefiero que lo piensen. Ya vimos los primeros 5 ejercicios. Yo el miércoles después de la clase les subo la resolución de este trabajo práctico y bueno, y ustedes lo pueden tratar de hacer y si se traban, está el foro, está el lunes que viene y van a tener el trabajo práctico de referencia para ver si quieren chusmear algo. ¿Bien? No sé por qué me quedo esto en rojo. Bueno, preguntas, dudas, consultas. Les prometo que la clase que viene va a ser más entretenida. Más entretenida en el sentido que voy a estar hablando mucho más. No sé si va a ser entretenida o pesada, pero va a ser. ¿Una consulta? Sí. En algún momento, a mí lo que me pasa es, yo veo cómo creaste vos el archivo y estoy al borde del suicidio. Porque hice un ¿Con el engendro, Wi-Fi? hice una lista, creé un archivo, hice un engendro terrible. Vos lo solucionaste en 2 líneas. ¿Cuál? A ver. El de crear la lista de compras. No. Fíjate que yo recién creé la lista de compras. Después hay que hacer todo lo que te pide el ejercicio. Por eso, yo para crear la lista de compras hice una lista, hice un open de un archivo, hice un for que mete lo que está dentro de la lista dentro del archivo, hice un engendro. Si Yo vos lo digo, haces, te soy sincero, cuando escribimos la consigna, en realidad, lo que teníamos en mente era crear de un bloc de notas, arrastrar el archivo y dropear en cola. Eso era lo que pensábamos, pero siempre la gente agarra y se pone, no, que la lista, que escribo el archivo, que así que bueno, ahora es como tipo, che, ¿querés escribir un archivo? Mira, toma. Pero sí, podés hacerlo con WriteFile, lo podés hacer. De hecho, si vos lo hiciste con WriteFile, creo que era el ejercicio que seguía, que era agregar a la lista elementos, creo. O algo así, ¿no? A ver, claro. ejercicio 6. Bueno, en el que sigue sí o sí tenés que hacer, bueno, vamos a agarrarlo así de spoiler, ¿no? Sí o sí tenés que agarrar y poner write, close, open, y tenés que ingresar las cosas, digamos. Se soluciona rápido, se soluciona en 5 líneas y ya lo sacó. Ese es mi tema. Si yo te mando, por ejemplo, por el foro, yo te mando un mail con el código, porque el código que yo hago es funcional, o sea, pero A lo que ver, veo que si lo el tenés estilo es ahora, horrendo. si lo tenés ahora, compartilo. La idea suele ser así, lo vamos viendo a medida que sale. Digamos, se puede ver el código por... Tenés que dejar de compartir vos, Juan Pablo. Es un partido, Ah, Pablo. no te... Pensé